Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias y Cuentos, narrados por su narrador favorito. Sí, te quiere. Cállate. Por su narrador de todos los viernes, Moon. O sea, soy yo mero, mero, caguamero. Se le va la onda. Espérate, estoy agarrando señal. Ok, ya agarré señal. Bueno, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias y Cuentos. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Y hoy traemos otro episodio de Leyendas Mexicanas. No sin antes déjenos hacer nuestra mención cotidiana. Las chicas de Moon Potion quieren acompañarte en tu día a día, convertir lo cotidiano, lo mundano, lo ordinario, lo casual, lo de siempre en un ritual placentero, donde puedes conectar con tus sentidos, mientras cuidan de ti. Ellas están convencidas que a través de sus productos pueden compartir contigo la idea de concientizar en la importancia del cuidado de tu alma, mente y cuerpo. Así que son personas que les gusta cuidar su alma, mente y cuerpo, pueden contactar a las chicas de Moon Potions en TikTok e Instagram como Moon-Potions, igual se quedan en la descripción del video. Si viven en la Ciudad de México o en la ciudad de Zapopan, las pueden contactar. Así que muchas gracias. Proseguimos. Bueno, prosiguiendo con nuestros cuentos de hoy, que son leyendas mexicanas, que los encuentros son leyendas. Pero antes de comenzar, un anuncio rápido. Sí, hicimos una encuesta en YouTube y el resultado nos dio que para diciembre no vamos a contar cuentos infantiles. Vamos a contarles leyendas mexicanas prehispánicas, precolombianas y coloniales. Muy diferente a lo que estamos leyendo ahorita. Así que, espero les guste. Nos vemos en los episodios de diciembre. Así que, ¡a darle! Muchas gracias, doña Chichingle. Se aprecia tu precio. Arrancamos. Diversión desde el panteón. Versión de Teresa Valenzuela. El centro de nuestra gran ciudad es un lugar interesantísimo, muy bullanguero y con muchas cosas que ver. Se puede visitar gran cantidad de lugares históricos y museos, en donde la diversión se combina con el aprendizaje. También se pueden mirar edificios impresionantes por su belleza o antigüedad. Simplemente caminar por las calles viendo aparadores y a la gente es emocionante. Seguramente tú ya has transitado por ese lugar, pero en este momento te voy a llevar con los pies de un cuento, para que, escuchando esta narración, nos transportemos a algunos sitios del corazón de la ciudad, en donde encontrarás historias que podrás pensar que no son verdaderas. Y, sin embargo, hay huellas que hacen dudar. ¿Sucedieron o no? Vamos a caminar. El callejón de la Machincuepa. Estábamos en una callejuela donde una placa dice Callejón de la Machincuepa. Se dice que ese curioso nombre fue asignado a esa calle debido a un incidente que ocurrió en el siglo XVII. Vivía ahí un hombre rico y solitario llamado Félix Avendaño, que había llegado en su juventud proveniente de La Habana, Cuba, junto con su hermano, ambos buscando hacer fortuna. Don Félix, empeñoso y trabajador, lo logró, pero su hermano prefirió viajar a España después del primer fracaso que tuvo con un negocio. De eso ya hacía muchos años, y Félix no había vuelto a tener noticias de él. Vivía únicamente con una ama de llaves que atendía la casa con esmero. La buena mujer se dedicaba principalmente a satisfacer el paladar de su patrón. Sobre todo le preparaba postres, que era la debilidad de don Félix. Y no es el único, hay conozco muchos que le encantan los dulces. Guayabates mollidos y azucarados, natillas exquisitas, almendras confitadas, rosquillas de anís y de canela, crujientes cocadas, cajeta de leche, frutillas con melaza y otras maravillas culinarias nunca faltaban en su mesa. Y ahorita vengo, voy por un dulce. No hacemos marcas porque no nos patrocinan. Pero don Félix tenía otro placer, de índole más espiritual, ayudar a los menos afortunados. A su casa llegaban personas a solicitar ayuda para solventar sus necesidades económicas y nunca se retiraban sin un consuelo monetario. Tenía un amigo muy querido, Fray Antonio Villegas, un religioso alegre y recordete, tan goloso como su anfitrión. Con él don Félix compartía su mesa tan galana. Durante una de aquellas comilonas llegó una carta en la que se le comunicaba a don Félix la muerte de su único y adorado hermano. Esta misiva le ocasionó una impresión tan violenta que se desmayó. ¿Pero qué le pasó? Que se desmayó. De ese ataque los doctores no pudieron más que salvarle la vida, pero le quedó una temblorina feroz que desde ese día le impidió usar brazos y piernas, y su cara contraída hacia un lado le daba una apariencia grotesca.
Tampoco podía hablar bien, y lo más grave era que no podía masticar. Pero casi no puede comer, decía llorando a las vecinas el ama de llaves. Atolitos y algo de puchero es todo lo que toma mi pobre señor. Fray Antonio visitaba muy seguido a su amigo para darle consuelo y aconsejarle tener resignación, pero a veces le daba suplicios sin querer, hablándole de cosas que recordaban al pobre enfermo la comida que no podía ingerir. Don Félix, encontré a Elenita Vizcaya y le manda saludos. Y ¿cómo está? Pues robusta y linda como gallinita cebada, con el rostro lozano como manzanita de Atlisco, con esa sonrisa franca que le hace mostrar toda su dentadura como si fuera un elotito tierno. ¡Ay, Jesús! ¿Qué estoy diciendo? El pobre enfermo se ponía muy triste con aquellas imágenes y el fraile se le iba muy avergonzado por su imprudencia. Una mañana, cuando el ama disponía el escaso desayuno para el dueño de la casa, Atolito Blanco, alguien tocó la puerta. Al ver la buena mujer, vio a una chiquilla flacucha de no mayor de 14 15 años que preguntó: ¿Vive aquí don Félix Avendaño? Sí, contestó el ama. ¡Soy sobrina! Dijo la chamaca, mientras le echó a un lado y entraba a la casa con gesto altivo. Y agregó pomposamente: Diga al mozo que meta mi equipaje. Ándale. Se refería a una petaquilla pringosa amarrada con un mecate, que cargaba un muchacho descamisado que se rió con muchas ganas, mostrando la dentadura molenca cuando oyó la palabra equipaje. La recién llegada se llamaba Ángela, y en carta de puño y letra del difunto hermano don Félix, escrita antes de morir, se acredita como su única y ahora huérfana descendiente. Como era de esperarse, el tío la recibió con gran cariño y dándole el lugar de hija tuvo todo el poder en aquella casa. Fray Antonio, al saber por el ama de la llegada de la pariente, se alegró mucho porque él tenía que ausentarse durante un tiempo en la ciudad y pensó que la joven sería una compañía perfecta para su amigo enfermo. Ese ángel será una bendición para el pobre de don Félix, exclamó juntando y levantando sus brazos. De ángel solo tiene el nombre, murmuró el ama. Tenía razón porque la bondad no era una de las virtudes de aquella muchacha. Desde el día de su llegada a esa casa no se volvió a socorrer a nadie. A mí, y nadie me ayuda nunca, decía con dureza. ¿Y tu tío? Le replicaba el ama. No es ayuda, contestaba con altanería y señalando alrededor añadía. Es mío, y seré feliz el día que regrese a España con mi herencia. De inmediato compró las telas más caras y bellas, sedas y brocados, para que le confeccionaran gran cantidad de vestidos hermosos. También compró las zapatillas, peinantes y mantillas más elegantes que había y las joyas más costosas y espléndidas. Asistía a cualquier fiesta y tertulia para lucir sus atuendos, y en poco tiempo tuvo muchos pretendientes, más interesados en su herencia que en su belleza, lo cual no era mucha y se hizo menos, porque en poco tiempo había engordado tanto que quien se la encontraba caminando por la calle debe bajarse de la banqueta para que ella pasara. ¿Y cómo no va a subir de peso si come como un náufrago rescatado? Pensaba el ama de servirle un platillo tras otro. Y lo atroz es que lo haga delante del infortunado. En efecto, la malvada criatura ordenaba que se le dispusiera desayuno, almuerzo, comida y merienda y cena en la habitación del enfermo, con el pretexto de acompañarlo. Su verdadero propósito era atormentarlo para que la tristeza se lo llevara muy pronto al otro mundo. ¡Qué delicia! ¡Qué ricura! Decía relamiéndose. Lástima que tú no puedes probarlo, Tito. ¿Quieres? ¿Gustas? ¿Un pellizquito? Don Félix a veces cerraba los ojos, pero de nada servía, pues el aroma de los manjares que disfrutaba llegaban a su nariz. Se le pedía que comieran separados. La perversa fingía tristeza y reclamaba con lágrimas. ¿No me quieres? ¡No es mi compañía! Y si el ama alguna vez sugirió que tomara sus alimentos en el comedor, se arrepintió porque Ángela le contestó con firmeza. Aquí le hace lo que yo ordeno, y si a usted no le gusta, puerta es muy ancha. Ahí está, fíjese, ahí está grandota. Y sucedió lo inevitable. Don Félix falleció. Ángela derramó lágrimas de cocodrilo entre las personas que la acompañaron a las exequias. Pero estaba feliz. Su anhelo de regresar rica a Madrid, en donde había padecido humillaciones y penurias con su orgulloso padre, que nunca quiso pedir ayuda a su hermano, estaba muy cerca. Fray Antonio había regresado de su viaje, y aunque no llegó a tiempo para despedir a su amigo en los últimos momentos, pensó que se podría consolar a la sobrina. No creo que necesite consuelo alguno, le dijo la ama de llaves con ganas de ser discreta, pero luego, ante la insistencia del fraile, le contó las malas acciones de Ángela. Fray Antonio no podía creerlo, pero se dio cuenta de que algo había de cierto cuando fue leído el testamento.
El escribano, colocándose sus anteojos con parsimonía, empezó a leer el documento en igual forma. Ángela, impaciente e incómoda porque la silla era pequeña para su obesa persona y su enorme trasero, le dijo: Sí, y voy al grano. Paciente mi herencia. Ándale, movidito que tengo una celebración justo. Era una gran fortuna en efectivo, propiedades y valores. Una gran sonrisa aumentó las desproporcionadas mejillas de Ángelas y su notable papada completó la fea estampa. Pero hay una condición para que usted la reciba, dijo el escribano. Deberá darse una marometa o machincuepa en el Zócalo, el próximo domingo al mediodía. ¿Qué? Exclamó la muchacha incrédula ante lo que había escuchado. El pobre escribano tuvo que leerle 3 veces el enunciado mientras aquel rostro mofletudo se iba poniendo cada vez más rojo de ira. ¡Maldito! Gritó la muchacha poniéndose de pie. ¡Ojalá te mueras! ¡Curioso muerto de hambre! ¡Pobretón! Me voy. Ella salió de la habitación sin darse cuenta del disparate que había dicho. Y tampoco escuchó una sonrisa de ultratumba que hizo santiguarse a los ahí presentes. Cuando las noticias vuelan, y más cuando se trata de asuntos raros, pronto se supo en todos lados lo que don Félix había dispuesto en su testamento. En cuestión de horas, los niños de toda la ciudad cantaban de manera irónica: Angelita Angelito es elegante, y eso que ni duda quepa, y va a estar re interesante que se dé una machicuepa. El domingo la Plaza Mayor estaba repleta de gente de todas las clases sociales. Los pobres, a los rayos del sol, comiendo fritangas con mucho gusto. Y los ricos en balcones y ventanas a la sombra, comiendo fritangas con remilgos. En todos había grupos haciéndose apuestas. Unos decían que con el tío muchacha no haría ese desfiguro y otros opinaban que por su gran ambición lo haría. En el centro de la plaza se alzaba un templete para que se realizara el suceso esperado. Algunos niños, sobre la dichosa tarima, hacían sus marometas y decían: Miren, soy Angelita Bendaño. Miren, soy Angelita Bendaño. Miren, soy Angelita Bendaño. Miren, soy Angelita Bendaño. De pronto, uno de aquellos chiquillos gritó: ¡Ahí viene! Otros, saltando de gusto, repitieron lo que dijo aquel, y después de que todo el mundo estiró el cuello para localizar a la mujer, entró a la plaza con un carruaje muy elegante de donde venía la ejecutante. Bajó del carro y abriéndose paso con impotente humildad, abriéndose paso con su impotente humanidad y el gesto más feroz que no había visto en su rostro alguno, llegó Ángela al lugar de su acto. Subió los 4 escalones rechazando la ayuda de algunos acomedidos, y arriba se quitó manto y peineta, y se arrodilló. Y en medio de un silencio expectante, puso la cabeza en el piso apoyada con sus manos regordetas llenas de anillos. Se impulsó con poco éxito en el primer intento, pues su trasero era más grande que sus fuerzas. Pero al segundo sus rollizas piernas giraron y con ellas el resto de aquel cuerpo. Ángela cayó boca arriba dándose tremendo batacazo y ahí quedó, desparratada, pero con aire de triunfo. La risa de todos los presentes fue tanta y tan fuerte que se deslumbraba la plaza, y algunos hasta se cayeron de las bardas donde estaban trepados. También por la risa a muchos se les trabaron las mandíbulas durante 2 días. Después de que la ayudaron a levantarse, 4 alguaciles muy fornidos, Ángela oyó en su carruaje mientras las risas aún resonaban. Incluso cuando llegó a su casa todavía se escuchaban. Entró muy adolorida y humillada, pero satisfecha. No se imaginaba que le esperaba una sorpresa. Había otro testamento que invalidaba el primero. En este documento, don Félix disponía que la mayor parte de su fortuna debía entregarse a su fiel amigo, Fray Antonio, a fin de que construyera un hospital para enfermos pobres, un hospicio para niños abandonados, y que el resto fuera repartido entre los seres necesitados, que no eran pocos en esa época. Si yo he hecho fortuna en estas tierras, aquí debe quedarse. Con esta frase cerraba el testamento. También había otro párrafo que estipulaba una buena pensión para su devota ama y los criados de la casa, y una jugosa cantidad para su sobrina, que a ella, por supuesto, no le pareció suficiente porque lo quería todo. En cuanto tuvo en su poder lo que le correspondía, se fue de la ciudad y no se volvió a saber de ella. Pero los niños siguieron cantando por mucho tiempo aquello de Angelita re elegante, y eso que ni duda que va a estar re interesante, que den una machicuepa. Y algunos de esos niños decían que cuando cantaban aquello se oía una risa que parecía venir de muy lejos, de otro mundo. No se sabe si lo imaginaban o era cierto. Otros mundos. Versión de Teresa Valenzuela. Las calles se transforman. Su apariencia cambia según la época. Algunas casas permanecen, otras no. Ahí están derrumbando una casa que fue parte de una vecindad por varias décadas. Y en ella se inicia la historia que te voy a contar. Se dice que durante muchos años tuvo esa vecindad una vivienda desocupada, porque nadie la quería alquilar.
La razón era que en una de sus paredes se veía la huella clarísima de una mano con 6 dedos. Este dedo de más, y el intenso color rojo que lucía, era suficiente motivo para causar pavor a quien la veía. Si se trata de limpiar aquella mancha con agua y jabón o con otra sustancia, se perdía en la humedad por un rato, pero en cuanto se secaba la pared, ahí está otra vez. Si se pintaba encima, aunque fueran varias capas de pintura, por algunos días no se le veía, pero después volvía a aparecer. Una persona que rentó la vivienda y trató de tapar la huella con un retrato suyo, vio con terror que la mano siniestra aparecía sobre la imagen de su rostro enmarcado. Y otro que se creyó más listo y le puso delante un ropero, a toda hora escuchaba como si alguien golpeteara la madera del mueble. Como se creía que aquello era cosa del diablo, se llevó al lugar un sacerdote, que roció abundantemente agua bendita. Pero nada, ahí siguió aquella señal misteriosa. Un día llegó un hombrecito encorvado, muy viejo, y arrastrando con dificultad sus pies. Cruzó el umbral de aquella casa y en el patio la encontró la portera mirando en derredor, con lágrimas en sus mejillas. Al preguntarle qué le sucedía, le contestó con voz temblorosa y débil. Aquí nací, señora. Y señalando la vivienda desocupada, agregó, En esa habitación. Me imagino que le gustaría entrar ahí, por el recuerdo, pero no sé. El anciano lo interrumpió. Sí, comprendo. Estará habitada. Agradezco su gentileza. No. Si desde hace muchos años está desocupada, es que, acercándose a él y con tono misterioso, continuó. Ahí hay una cosa. Se persignó. La huella de una mano con 6 dedos sobre una de sus paredes. Los ojos apagados del anciano se iluminaron con un brillo instantáneo y con visible emoción exclamó. Lléveme allá, se lo suplico. La mujer ayudó al pobre viejo, que temblaba de inquietud por ver aquello que a todos causaba temor. Lo dejó en la vivienda, y al cerrar la puerta se quedó a observar por el ojo de la chapa. Vio como el nonagenario puso su mano flaca y trémula sobre la huella de aquella extraña mano invisible. También atestiguó como aquel cuerpo frágil se estremecía de gozo y una gran sonrisa le cruzaba el rostro arrugado. Y cuando vio que movía los labios, pegó la oreja a la puerta para escuchar. Sí, soy yo. Hemos cumplido, hermanito. Ya podemos irnos, dijo el anciano que retiró su mano. Inexplicablemente la huella que por tanto tiempo había estado ahí desapareció, mientras aquel viejo suspiraba con satisfacción y caía al piso al morir. Ese hombre que acababa de fallecer se llamaba Simón y había tenido un hermano gemelo, Roberto. Había nacido en esa casa hacía más de 90 años, en 1899. En aquel entonces el lugar era una residencia señorial. La llamaban la casa del inglés, porque el padre de los gemelitos había nacido en Inglaterra. La gente de ese final de siglo pensaba que el mundo se iba a acabar, como sucede cuando se acerca la conclusión de un milenio. Circulan chismes, invenciones y disqueprofecías que preocupaban a los ingenuos. Por escuchar esos rumores, doña María Trinidad Cepeda de Crowen estaba muy preocupada por sus recién nacidos. Pensaba, pobrecitos, si se acaba el mundo, ¿qué van a hacer? Pero pasó ese año y otros, y el planeta nada le sucedió. Lo que sí aconteció fue el inicio de una revolución. En 1911, con 11 años cumplidos, a Simón y a Roberto se les acabó el mundo, el suyo. Todo el bienestar, los cuidados, mimos y lujos que habían disfrutado hasta el momento desaparecieron para siempre. Su padre fue herido por una bala perdida en un tiroteo en plena calle, muy cerca de su casa, y su madre murió a los pocos días tratando de dar vida a otro hijo. También desaparecieron los negocios y propiedades de la familia, pues quedaron en manos de socios y administradores corruptos. Los gemelos tuvieron que refugiarse en casa de la familia de Jovita, su nana, que vivía en Saltillo, Coahuila. Allá los localizó un pariente de su padre, que decidió llevar a Inglaterra solamente a uno de los niños. Los gemelos eran muy unidos, siempre andaban juntos y eran tan parecidos que nadie, ni Jovita que los conocía tanto, los podía distinguir. Ambos tenían la piel muy blanca y salpicada de pecas rojizas, y tenían el pelo muy oscuro y lacio. Se movían igual y el tono de sus voces era idéntico. Se divertían mucho haciéndose pasar el uno por el otro. Soy Simón, Jovita, decía riendo uno de ellos a la nana, y ella sospechaba el engaño y le decía, sí, a ver, muéstrame la mano. Esa no, no te hagas el tonto. La otra. Roberto tenía 6 dedos en su mano derecha. Cuando supieron que iban a separarlos, lloraron mucho y juraron que se volverían a encontrar. Pase lo que pase, Simón, dijo Roberto. Sí, no me voy a ir de este mundo sin despedirme de ti, hermano. Roberto hizo una incisión en su mano derecha con una navaja. Simón hizo otra y unieron sus manos para sellar el pacto. Los años pasaron.
La agitación política y social que enfrentaba el país hizo que las cartas que se enviaban los muchachos fueran espaciándose cada vez más. Además, la incomunicación se agravó porque Simón se enlistó a las filas revolucionarias y en esa vorágine se olvidó un poco de su hermano. Cuando la calma empezó a reinar y Simón ya era un hombre maduro, buscó a su hermano. Viajó hasta Inglaterra y con esfuerzo y dedicación lo encontró. Ante una tumba leyó: Roberto Rowen, 1899-1932. Su querido hermano había fallecido. La vida dijo a Simón que él también había tratado de localizarlo afanosamente, y que en la hora de su muerte, alargando su mano, había dicho: Simón, no me iré sin despedirme. Con el dolor de la pérdida, regresó a México Simón Crowell, y su vida inició otra etapa. Casó y tuvo una hermosa y numerosa familia. Su mundo fueron los hijos, los nietos y hasta los bisnietos. Dos niños pecosos, gemelos, que fueron la adoración del anciano desde que nacieron. Federico y Alfonso, idénticos, con sus 11 años y sus trajes de gala, ante la tumba de la villa, como le decía Simón. Comentaba en voz baja mientras un sacerdote hablaba. ¿Era cierto lo que dijo mi papá de Villa? Yo creo que sí. Se lo contó a la portera de la casa donde murió. Ella vio y escuchó lo que pasó. Él y su hermano eran como tú y yo. Pues cuando yo me muera voy a regresar del más allá para asustarte. A Federico le da risa y le dice a su hermano: entonces, mejor me voy a morir yo primero, para venir a jalarte las patas. Algún adulto muy serio y con el ceño fruncido les indica con señales que callen, que en los entierros no debe haber pláticas, ni risitas, ni juegos. Sí, el mundo de los adultos es otro, piensa Alfonso y sonríe Federico, y ambos intuyen que no falta mucho para que ellos pertenezcan a ese mundo y seguirán juntos. Esa idea es una pequeña sombra de tristeza, igual a la nubecita solitaria que acaba de desprenderse de otra, y que el viento lleva hacia otro lado, en un cielo hermoso y claro que lo refulge de sol sobre un camposanto. La misteriosa e increíble historia de la Fonda Sarita. Versión de Teresa Valenzuela. El clan del cincel pareció una melodía cuyo ejecutante, un albañil, abría un hueco en la pared de una vieja accesoría. Iba a colocar un lavabo en el pequeño baño. La señora Chofi, Sofía, viuda de Inclán, acababa de alquilar el local para poner una fondita. Tenía 3 hijos. Rocío, le decían Chío. María de Jesús y Leonardo, le decían Leo. Chío le ayudaría a su mamá en el negocio, pero su hermana ayudaría menos porque estudiaba para estilista. La señora Chofi abrigaba muchas esperanzas de salir adelante con sus hijos. Sí, la renta es cara, doña Sofía, pero el local está muy bien ubicado, dijo el administrador del lugar, un licenciado que hacía aros de humo con su cigarro mientras hablaba. No le parecía muy curioso a Leo. Además, cualquier arreglo va por su cuenta. La dueña, mi cliente, la señora Hassim, no me autorizó ninguna rebaja en la cuenta. También me dijo que le comentara que haga todo con cuidado, porque el inmueble es muy antiguo. El edificio donde estaba el local, como de 100 años de antigüedad, tenía 3 pisos de techos muy altos y 2 hileras de ventanas con anuncios como Claudia y Beth, ropa para dama. Doctor Fausto Vilchis, enfermedades de la piel. Fotos al minuto, despacho 3. Suba. Y ahora, en la planta baja, estaría el de la Fonda Sarita, que Leo pintaba en una tabla con colores alegres: rosa mexicano, azul pavo y morado. Su mamá lo ve con ternura y orgullo. Piensa que su hijo un día llegará a ser un gran pintor. No, mejor que sea un gran arquitecto, o ingeniero, o médico, o licenciado, o abogado, o bueno, lo que le guste. Pensaba. De sus sueños dulces le despertó la voz del albañil. Señor, venga tantito. El tono misterioso y la mirada huidiza de ese hombre preocuparon a Sofía, pero más extrañeza y sobresalto le causó ver lo que le señaló. En el bañito de la accesoría había una calavera con una larga cabellera negra, que pareció mirarla desde un montón de cascajo. Nomás le dio un poco fuerte y se desgajó, dijo el albañil refiriéndose a la pared. En el hueco, el fondo, como medio metro, estaba el resto del esqueleto. Un vestido negro cenizo de polvo y telarañas mantenía en su sitio, colgado con unas cadenas, aquel conjunto de huesos. Leo estaba fascinado. Nunca había visto un esqueleto de verdad. Solo en libros, en la tele, el cine y en las vitrinas de los museos. Su mamá lo alejó. Le ordenó que no lo tocara. Al albañil le pagó y le pidió que regresara al día siguiente. Estaba desconcertada. Sabía que tendría que avisar al licenciado. Pero este podría enfadarse y reclamar que dañó el lugar. Que quizás vendría alguna autoridad. Que tal vez harían investigaciones que retrasarían sus planes. También se le ocurrió que debería ir por un sacerdote. Oh, no sabía qué hacer.
Y cuando le pasaba eso, prefería consultarlo con la almohada. Cuando ya estaba anocheciendo, decidió cerrar, dejar todo como estaba y regresar por la mañana. Leo, Leo, vámonos, hijito, vámonos, le dijo desde la entrada. El niño salió y ayudó a bajar la cortina de lámina para cerrar. ¿Qué es eso adentro, Leonardo? Nada, mamá, contestó con demasiada inocencia y ambos se alejaron. A Leo le había parecido que aquel esqueleto, se había estado tanto tiempo ahí colgado, merecía descansar. Y así, sin que su madre lo viera, rápidamente lo había liberado de las cadenas que lo sujetaban al muro. Al caer el esqueleto, amortiguado por el vestido, a Leo le había parecido ver que exhalaba un suspiro de alivio. También le llamaba la atención un camafeo con perlas que el vestido tenía prendido en el cuello. Al otro día llegó doña Chofi a la asesoría, dispuesta a afrontar el problema. Ya había hablado con el licenciado por teléfono y de pasada por la iglesia más cercana había consultado a un sacerdote. No quiso entrar al bañito hasta que llegaron los demás, pues le desagradaba ver los restos de aquella mujer asesinada en forma tan cruel y extraña, aunque ya el padre le había dicho, cuando le describió el hallazgo, que no era raro que en épocas pasadas se cometieran crímenes de ese tipo. El licenciado se topó con el sacerdote a la entrada del local y juntos entraron. De inmediato fueron conducidos por la señora hasta el bañito. ¿Cuál es el esqueleto, señor? Exclamó el licenciado molesto lanzando sus famosos aros de humo. Aquellos restos habían desaparecido. No había nada. Créame, licenciado, yo lo vi, con estos ojos que se han de comer los gusanos. Mi hijo también, y el albañil. Él no debe tardar, le dirá. Ya debería de estar aquí. No sé por qué no ha llegado, pero mi hijo vendrá a salir de la escuela y... ¡Silencio! Me voy. El licenciado se fue sin hacerle caso y vociferando que él era una persona muy ocupada como para estar perdiendo el tiempo con señoras que tenían visiones. También le pidió que compusiera de inmediato los destrozos que había hecho. El sacerdote tampoco le creyó a doña Chofi, pero roció agua bendita por todos lados mientras rezaba. El albañil no llegó ese día, ni el otro ni el siguiente. No se sabe si porque encontró un trabajo mejor o porque se enfermó o algo pasó. El caso es que otro alarife concluyó el trabajo. Por su parte, también Leo terminó su letrero y el flamante Fonda Sarita abrió sus puertas a la clientela. Pero los días pasaban y la gente también. Pero la gente no entraba al negocio de doña Chofi. Los gastos superaban las ganancias, de suerte que después de 3 meses, doña Chofi le pidió a Leo que hiciera otro letrero. Se traspasa el negocio. Con lágrimas en los ojos, viendo a su niño pintar aquel letrero, a doña Sofía se le estaban sumando las esperanzas de que su criatura fuera algún día arquitecto o ingeniero. Para colmo de males, Leo enfermó. De un catarro común pasó unos pocos días una bronquitis que lo llevó al hospital. Su mamá, por estar al pendiente de él, descuidaba el negocio. Las hermanas, por más que se afanaban, no podían con todo, y regresaban por las noches a casa fatigadísimas y desconsoladas porque la fonda iba en picada. Pero la noche regresaron muy animadas. Oye, ma, qué bueno que mandaste a la fonda a esa muchacha, dijo Chío. ¿Cuál muchacha? Preguntó doña Chofia muy extrañada. Pues a Inés. Ella nos dijo, vengo a ayudar y me arreglé con su mamá. Yo no sé de qué hablan. Y quien quiera que sea esa muchacha, yo no la mandé ni se va a quedar. Pues Inés se quedó. Doña Chofi se convenció con la historia que la joven le contó. Inés le dijo que había quedado huérfana al morir su padre hace como un año en Morelia, Michoacán, y había venido a vivir a la capital con una familia lejana, que creyéndola heredera de una fortuna le invitó a su casa. Pero esa mujer, muy cruel y perversa, al darse cuenta de que Inés no poseía nada, la golpeaba, torturaba, la ayudaba y torturaba, ayudada por un hijo tan malvado como ella. Llorando, Inés concluyó su relato diciendo que había escapado de sus verdugos hace pocos días y que no tenía dónde ir. Discúlpeme por haberle mentido a sus hijas, pero necesitaba trabajo. No te fíes en eso, le dijo doña Chofi. Entiendo, pero yo no puedo emplearte. Las cosas no están muy bien en este negocio y yo quiero quedarme, por favor, señora, insistió Inés. No me pague hasta que pueda. Me conformo con que me deje quedar en un rincón, se lo ruego. En un cuarto contiguo a la fonda, donde Chofi y sus hijas colocaron un catre para que la muchacha durmiera. Pasaron unos días y Leo, ya recuperado, llegó a la fonda para ayudar y para conocer a aquella muchacha de la cual hablaban tanto sus hermanas y su mamá, que era muy linda, que trabajaba mucho, que tenía imán para la clientela, etcétera. Y María de Jesús, que sabía de esas cosas, decía que nunca había visto una cabellera tan larga y negrísima como la de Inés.
Desde que sus miradas se cruzaron, Inés y Leo supusieron que serían amigos, que algo había entre ellos que los unía. A pesar de la diferencia de edades y de las burlas de sus hermanas que le decían, te habla tu novia, Leo e Inés van caminando agarrados de la mano. Leo e Inés pasaban mucho tiempo y siempre se les hacía poco. La muchacha le platicaba de su terruño, de su padre fallecido, de su niñez en la provincia. A veces le cantaba cancioncillas preciosas en purépecha. Él, por su parte, le contaba de lo poco que recordaba de su papá, sus actividades en la escuela, de lo que pensaba hacer cuando llegara a ser adulto. Quiero ser ingeniero, pero el más bueno que haya, le decía a Leo. Pero para eso tendré que estudiar mucho, ir a la universidad y luego estudiar más y más en el mundo. Y, bueno, pero eso costaría mucho dinero. Y no sé, no tengo. Lo harás, Leo, ya lo verás. Le decía con una sonrisa a Inés. La fonda tuvo mucho éxito en poco tiempo. La gente entraba como atraída por un hechizo. Quizá eran aquellos ojos de Inés que miraban con tanta dulzura, o era su levedad, o ese aire desvalido y triste que le daba el luto que vestía. Lo importante era que la clientela llegaba como llevada por un impulso inexplicable, y una vez ahí decían, ¡qué bien se come aquí! ¿Cómo no había yo venido antes? Y el que iba una vez siempre volvía con familiares o amigos. El día en que Leo cumplió 12 años, le hicieron un pastel y al cerrar la fonda, se reunieron para festejarlo. Su mamá y sus hermanas le regalaron unos patines y una enciclopedia. Inés le entregó un envoltorio pequeño de papel y le pidió que lo abriera hasta el día siguiente. Todos estuvieron muy contentos porque también festejaban que el negocio iba tan bien que ya don Echofi había negociado con el licenciado la compra del local. Cuando terminó el festejo, las muchachas y doña Sofi le pidieron a Inés que viviera con ellas, que aunque el departamento era pequeño, ella estaría más cómoda que en la accesoría. Sí, ya no debo estar aquí, dijo Inés con cierta tristeza mientras miraba toda la fonda. Al despedirse de Leo y abrazarlo, le murmuró al oído. Gracias por apiadarte de mi largo sufrimiento. Adiós, Leo. Adiós, dijo él, y más porque trató de no llorar, no pudo aguantarse. Su mamá abrazándolo le dijo con ternura. No llores, hijo. Mañana se van a ver otra vez. Pero Leo sabía que no sería así, pues algo dentro de él se lo decía. Inés desapareció después de esa noche. Pero ¿cómo pudo haber salido? Decía doña Sofía. Si pusimos el candado por fuera y lo encontramos cerrado. Cuando le abrió su regalo, reconoció sin asombrarse demasiado aquel camafeo que había visto antes. El tiempo pasa, los días vuelan, los meses transcurren, se esfuman los recuerdos. ¿Los sentimientos? Pasaron 15 años, Leo obtuvo el título de ingeniero, se casó y ahora hace un posgrado en el extranjero. Doña Chofe aún tiene la Fonda Sarita, uno de los lugares más famosos en el centro de la ciudad, además de una sucursal muy exitosa que estableció en el sur de la misma, que maneja Chio. María de Jesús tiene su salón de belleza y dos niños muy lindos, y cuando ellas se reúnen, a veces se acuerdan de aquella muchacha misteriosa. Mamá, ¿crees que León se acuerda de ella? Pregunta una tarde Chio. Doña Chofi, con una sonrisa, le muestra una carta en la que Leo le envió una fotografía de su primera hija, una linda bebita que se llamará Inés. Y bueno, con eso concluimos el final de este episodio, el episodio número 43 de Historias y Cuentos, narrados por su servilleta Moon. Ja, ja, qué buen chiste. Bueno, eso fue todo por ahora. Recuerden que nos pueden seguir en TikTok e Instagram como Moon66, donde subiremos videos e imágenes que digan. Ya hay video, pueden ir a verlo. O también nos pueden seguir en YouTube, Spotify y Amazon Music como Historias y Cuentos narrados por Moon. Espero que les haya gustado la historia de este día. Si les gustó, se lo pueden recomendar a alguien más. Si no les gustó, muchas gracias por habernos escuchado. Que pasen un excelente día. Yo soy Moon y me despido por ahora.